Licenciado Hugo Amengual, psicólogo y director de Te Acompañamos. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Yamila Levet, especialista en Derecho de Familia. El objetivo de esta charla es compartir con los presentes, con ustedes, una serie de inquietudes, pero especialmente de información. A veces, por distintos motivos, cuando la gente nos escribe, la familia, las mismas personas que están sometidas a una situación de consumo, no siempre disponemos de la facilidad de una conversación prolongada, de un espacio donde se puedan abordar todos los aspectos o por lo menos una buena parte de ellos, que hacen a esta problemática. Así que este encuentro de hoy tiene un doble propósito, es poder compartir con ustedes esta información y que la misma quede registrada y que podamos ofrecerla a las personas que consultan y que puedan ver el video y recibir esto que hoy vamos a tratar. El tema de salud mental y dentro del cual se inscribe la problemática de la adicción es un tema sumamente complejo, es un tema totalmente presente en nuestra sociedad. No pasa un día donde hay alguna noticia vinculada a la salud mental, ni tampoco pasa un día que no hay algo vinculado al consumo de sustancias. O sea que es un tema crítico, un tema de enorme vigencia y muy desparejo, como muchos temas en nuestra sociedad, en el sentido de que se habla mucho, pero por ahí se hace poco. Y eso es un desbalance que lo padecemos a todo nivel. Les voy a ir mostrando algunas placas que nos van a ubicar un poco en la problemática. Eso que les comentaba recién, que tiene que ver con este servicio que hemos desarrollado y que intentamos llevarlo a la práctica, entendemos que es un servicio que tiene varias cualidades, varias virtudes, si se quiere, en el sentido de que suple o soluciona algunos problemas que son muy frecuentes y muy serios en cuanto nos abocamos a tratar de ayudar a una persona que está en consumo. Nosotros básicamente tenemos un país muy amplio, muy largo, muy extendido, y no solamente es extendido en términos geográficos, sino es extendido en términos de las problemáticas. Y no es lo mismo en cuanto al tema de adicciones cuando nos estamos refiriendo a una provincia o a otra. Sí es cierto de que hay un núcleo de problemas que son compartidos, no importa cuál sea la localidad o cuál sea la provincia sobre la cual se está conversando. ¿Por qué decimos una visión superadora del programa? Esto se refiere a la visión superadora no en términos de creernos que somos superiores o más capaces o un posicionamiento superior al resto de los profesionales de la salud o de las instituciones que brindan servicios de salud, sino hablamos de superadora en el sentido que entendemos que hay una serie de problemas o de contradicciones que afectan seriamente cuando uno quiere abordar el problema de adicción en su máximo grado de complejidad. Cuando digo máximo grado de complejidad es cuando se ha intentado, o por la simple realidad del paciente, vemos de que los tratamientos que se pueden ofrecer, que no son muchos, casi diría que son 2 tratamientos alternativos a esa propuesta que nosotros ofrecemos, que es el tratamiento ambulatorio y el tratamiento en una institución especializada, ya sea en consumos problemáticos, como puede ser una comunidad terapéutica, o una institución especializada en salud mental, como puede ser una clínica psiquiátrica. Es decir, que tenemos 2 alternativas, 2 propuestas, la que tiene que ver con el tratamiento ambulatorio. ¿Se entiende a qué me refiero? Cuando digo tratamiento ambulatorio es porque el paciente ambula, se mueve, es decir, va a un consultorio. Eso es un tratamiento ambulatorio. Va a un lugar donde le dispensan una atención. Y por otro lado están las organizaciones o instituciones específicas, como pueden ser esas que les nombré, la clínica psiquiátrica, la comunidad terapéutica, que brindan servicios de internación. Cada uno de ellos tienen sus beneficios y tienen sus limitaciones.
Algunas de estas limitaciones son realmente muchas veces insalvables para una cierta cantidad de pacientes que numéricamente son importantes. Yo ahora me voy a referir a cada una de ellas, a sus bondades, pero también a sus limitaciones. Es decir, que antes de ir a eso, a ver los distintos acercamientos que brindan o enfoques que brindan estas dos modalidades para luego entrar en lo que nosotros proponemos, veamos un poco cuál es la situación de salud en términos de lo que sucede hoy por hoy en nuestro país. Por un lado, tenemos una demanda que ha aumentado notoriamente estos últimos tiempos, que es un aumento de más del 35% en términos de consultas de salud mental y de adicciones. Esto no es una buena noticia, es una muy mala noticia, porque sobre un déficit acarreado de muchos años en nuestro país en el tema de salud mental y puntualmente en el tema de adicciones, vemos un aumento sumamente importante de la demanda de asistencia. Por otro lado, vemos la enorme variedad de sustancias que se ofrecen en el mercado para consumo de las personas. Si estas las agrupamos en términos de aquellas sustancias que están controladas por el Estado bajo fiscalización penal, estamos en un número de 886 diferentes sustancias o productos que pueden o son utilizados en el consumo, lo cual habla de la enorme heterogeneidad del consumo y las particularidades que cada una de estas sustancias presentan, porque no todas obviamente tienen la misma característica o los mismos efectos o las mismas consecuencias. Y por último, en tercer lugar, tenemos cuánto se ejecuta realmente de lo que presupuestariamente a nivel legal se establece. Se invierte el 1.4%. Si uno ve estas cifras, se da cuenta de que es una pelea sumamente desigual, sumamente asimétrica, pero bueno, es lo que hay y más vale tenerlo en cuenta porque es la realidad. Entonces, en este contexto tan desigual, tan escaso de recursos, es donde aparecen las distintas propuestas que ya vamos a ir a ellas. Acá tenemos los dos grandes ofrecimientos que hay desde el punto de vista de la atención y la rehabilitación frente al consumo. Tenemos la atención en consultorio y tenemos las comunidades terapéuticas, dentro de las cuales incluimos también a las clínicas psiquiátricas. Cada uno de estos ofrecimientos tiene sus ventajas. En cuanto hablamos de consultorio, la ventaja principal es que la persona sigue conectada con el aspecto, llamémosle, sano, porque también sigue conectada con el aspecto enfermo. Es decir, esta persona que mantiene el vínculo laboral, el académico, el entorno familiar, también mantiene sus relaciones vinculares con el barrio, donde puede haber amigos que han crecido juntos y que son consumidores activos. Hoy en día los lugares de trabajo se han convertido en una fuente activa de consumo, muy activa de consumo, y obviamente los ambientes académicos que responden a ciertos lugares universitarios, terciarios, los mismos colegios secundarios, son lugares donde, si bien está esta faceta que estamos nombrando de la positividad de mantener los vínculos, también son lugares de riesgo. Si vamos a la comunidad terapéutica, ¿qué tenemos como ventaja principal? Que se corta el consumo. La ventaja principal que tiene una comunidad terapéutica o un centro psiquiátrico es que se termina abruptamente el consumo, lo cual garantiza, por un lado, que el paciente va a tener una crisis de abstinencia, pero por otro lado también garantiza que al cabo de unas semanas, meses, este paciente, como se dice en la jerga, va a estar limpio. También es metafórico esto porque sabemos que los rastros del consumo pueden permanecer meses y hasta años dentro del organismo, pero en términos, digamos, generales se puede decir que la abstinencia conduce a una persona que está limpia de consumo de droga. Esa sería cada una de las ventajas absolutas. No podemos decir que sean desventajas mantenerse en la casa, en un vínculo afectivo, laboral, en un entorno barrial. Eso no podemos decir que sea negativo. Sí, lo que decimos es que junto a esa positividad están los riesgos.
Es como una moneda de dos caras. Hay una moneda positiva y hay una cara negativa. Lo mismo sucede con la comunidad terapéutica. Es decir, estas ventajas tienen una desventaja evidente, que es el aislamiento, la ruptura de contactos familiares. Si bien, por supuesto, toda institución tiene algún régimen de visita, es totalmente insuficiente para anular el aislamiento que produce. Y como tal, ese aislamiento, como suele prolongarse, cualquier instancia de internación en comunidad terapéutica no baja de los 8 meses, implica un corte en los vínculos familiares muy importante. Generalmente están en lugares que para muchas personas representan muy difícil concurrir a la visita. Por ahí tienen que hacer 800, 1000 kilómetros para ir al lugar donde está internado el paciente. Y el otro tema importante es que no se puede estar aislado en una comunidad durante semejante periodo de tiempo que no se genere una cultura institucional que es propia del lugar. Es imposible evitarlo. Es la misma situación que se puede dar en un ámbito carcelario. Toda institución que es cerrada y prolongada en el tiempo genera su propia cultura, porque la dosis exterior que se inyecta a la institución es muy chiquita. Es decir, la visita a los familiares no alcanzan a revertir esa cultura que se ha generado dentro de la institución. Y esa cultura que se genera dentro de la institución suele tener poco que ver con lo que pasa en la vida real. Es como un pequeño mundo dentro del gran mundo que habitamos todos. Entonces, estas situaciones tienen, digamos, un impacto y no estoy en contra de ellas en cuanto a recursos. Todo sirve, todo tiene su para qué. Lo que a mí me ha dado siempre la impresión es que estos dos recursos no son muchas veces suficientes para una gran cantidad de personas. Imaginemos una situación de una mamá joven que tiene dos pequeños, uno de 4 y otro de 2 años. Esa mujer se va a ir a internar 8 meses a 700 kilómetros de distancia. ¿Lo va a hacer? Y si lo hace, ¿cuál es el quantum o el valor iatrogénico que tiene la medida? Porque ¿a qué palabra uso? Iatrogénico, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el daño que la intervención médica produce? Porque de eso nunca se habla, de los daños que uno puede producir tomando una decisión profesional. En este caso estamos hablando de una decisión vinculada a problemas de adicción. Entonces, frente a estas dos opciones, que insisto, no estoy en contra de ellas, no las estoy descalificando, simplemente las estoy presentando y mostrándoles las ventajas y las desventajas que tienen, es que nosotros hemos desarrollado un modelo que lo hemos tratado de ir sistematizando, ese modelo, y hoy por hoy pensamos que es una alternativa para muchas personas que están en consumo. Esto es lo que llamamos una tercera vía, una tercera alternativa. El nombre que le hemos puesto a esta tercera vía se llama PIDA, que significa Programa de Internación Domiciliaria para Adictos. Es un dispositivo asistencial de alta intensidad diseñada para brindar tratamiento directamente en el hogar, evitando el encierro institucional. Acá quiero hacer dos aclaraciones que creo que son importantes. Hablamos de un dispositivo asistencial de alta intensidad. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es desarrollar un programa de 3 meses de duración. Y acá permítanme aclararles que cuando digo 3 meses de duración, no digo que en 3 meses el tema del consumo va a estar solucionado en una persona concreta. De ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que esos 3 meses nos van a permitir en su intensidad un trabajo para que esa persona, entrado en el 4.º mes, pueda pasar a otro dispositivo. El segundo dispositivo, que no nos vamos a ocupar hoy, que es servicio de acompañamiento terapéutico en adicciones, y es un servicio que reduce una intensidad de tratamiento a un porcentaje muy inferior a este, ¿no? Estamos hablando de que un tratamiento para segunda etapa está en el orden del 25 al 30% de los recursos que implica poner en funcionamiento este primer dispositivo del que le estoy hablando, que es el PIDA.
La segunda aclaración, que dice, diseñado para brindar tratamiento directamente en el hogar, suele ser así, pero no necesariamente siempre así. ¿Por qué? Porque el tratamiento que proponemos es de un alto impacto en la dinámica de la casa. Enseguida le voy a explicar cuál es ese impacto, pero digamos que si en la casa está funcionando una familia, durante 3 meses esa familia va a estar sometida a una intervención muy intensa que va a producir situaciones que va a haber que ocuparse. Es como, a ver, por ahí simplemente es una metáfora, una comparación para ser un poco más claro en lo que les quiero decir. Es como si uno decide hacer una reforma importante en su casa, pero no se va a vivir a otro lado, está en su casa. Entonces, durante 3 meses va a tener 7, 8 obreros de la construcción trabajando en la casa, poniéndole una serie de inconvenientes al funcionamiento de la casa, y eso es lo que nosotros hacemos cuando proponemos este tipo de tratamiento. Es un tratamiento que va a influir en la dinámica y si se dan las condiciones, muchas veces es más conveniente, como hemos visto, que la persona esté en un lugar pequeño, un monoambiente, un departamentito, algún lugar que puedan proveerle al paciente durante esos 3 meses y no esté presente o viviendo dentro de la casa. Eso, en la medida en que se pueda hacer, siempre lo recomendamos. El tratamiento considera y mantiene todas las interacciones familiares. Eso es una característica que nos diferencia de por ahí de otros abordajes. Muchos abordajes de internación proponen que los primeros meses el paciente no reciba visitas. ¿Por qué se proponen eso? Porque, bueno, es un periodo de aculturación. Tienen que sustituir la cultura con la que el paciente viene por una cultura institucional que tiene normas, que tiene una organización, que tiene una serie de cosas a las cuales el nuevo paciente se tiene que adaptar y por eso muchas de ellas optan porque ese periodo sea un periodo de aislamiento, sea un periodo donde no va a tener visita familiar. Acá nosotros no proponemos eso, lo que proponemos es que las visitas familiares o los encuentros familiares se sigan produciendo en un marco ordenado, planificado y anticipado frente a cualquier situación que vamos viendo que se puede producir. Esto habla de algo que vamos a hablar en un ratito, que es el plan de trabajo. Es decir, cada paciente que ingresa al sistema de PIDA tiene un plan de trabajo específico para los 3 meses. Vamos un poco a estos círculos que explican 3 características. Permanencia local, el paciente permanece en su localidad habitual, sin traslados a centros alejados ni desvinculación comunitaria, que es lo que ya hemos explicado. Sostén afectivo, conserva y fortalece de manera activa la red de apoyo integrada por familiares y su círculo íntimo. Esto es absolutamente necesario, importante por varias cuestiones. La adicción no es un problema que se soluciona, digamos, llave en mano, como cuando uno contrata a un ingeniero o a un equipo de construcción y le dice, bueno, mira, esta es la casa que yo quiero, hacela, te voy entregando el dinero y vos cuando la terminás me das la llave y la casa está para habitarla. Eso es un contrato llave en mano. Acá en adicciones no hay contratos de llave en mano. Realmente que el paciente adicto tenga que solo es una tarea sumamente titánica y con una altísima probabilidad de fracaso. El adicto no entró solo en la adicción, entró en un entorno con un entorno familiar y tiene que salir de la adicción con un entorno familiar. No es sin familia. Lo que nosotros proponemos hacer en estos 3 primeros meses es una interacción regulada, una interacción controlada, ¿sí? Pero tiene que haber interacción desde un primer momento de la familia con el paciente. Y el entorno cotidiano se refiere a que hay que intervenir en un contexto real que obliga a la adquisición de hábitos de recuperación que son sostenibles a largo plazo. Por ejemplo, si alguno de ustedes ha visitado alguna comunidad terapéutica, va a descubrir un fenómeno que es el mismo fenómeno que hay en las cárceles. ¿Cómo habla la gente? Tienen un idioma propio, tienen palabras propias, que son producto de la cultura de esa organización.
dónde están. Entonces, cuando el paciente tiene que insertarse, tiene que empezar a hablar como alguien normal y va a empezar a hablar como cualquier otra persona cuando esté en la calle. Entonces nosotros necesitamos que el paciente esté en la calle. A mí siempre me ha generado cierta duda el nombre que le he dado a este dispositivo, porque en realidad la internación domiciliaria tiene que ver con el énfasis que ponemos a que el paciente deje de circular solo, y por eso hablamos de una internación domiciliaria. Pero en realidad ese paciente está en situación y va a ser necesario que circule, va a ser necesario que vaya a la esquina con su acompañante a comprar comida, va a ser necesario que un día salgan a pasear o a ir a ver una película o una exposición. La recuperación no se hace en aislamiento, la recuperación se hace en comunidad. Y ahí es donde decimos que el entorno tiene que ser el entorno cotidiano. El paciente tiene que verse con el almacenero, tiene que verse con la gente del barrio, no se tiene que aislar, porque ese no es el camino de la recuperación, el aislamiento. Y sí es el camino de la enfermedad. ¿Cuántas personas han tenido esto que yo les decía hace unos minutos atrás, el efecto iatrogénico que genera el aislamiento? Cuando forzamos a un aislamiento, estamos forzando a que esa persona genere una situación más de sufrimiento. Nadie lo pasa bien internado. ¿Quién puede solicitar este programa? ¿Cuáles son los criterios para elegir que una persona pueda participar de este programa? Acá tenemos algunas de ellas. Tiene que tener un consumo activo de sustancias que exige un esquema de contención diario ininterrumpido. Es decir, tiene que estar en una situación de consumo tal que es diario, en forma sostenida, desde hace bastante tiempo. Límites y normas de la dinámica familiar que se encuentran significativamente desgastados. El problema de la adicción es un problema que es como la piedra que tiramos en un lago o en un charquito de agua calmo, que está quieto, produce una onda expansiva. Esa onda expansiva es el grupo conviviente. Ese grupo conviviente que sufre, que se ve impotente, que ve que los problemas se repiten en 1 año, 2 años, 3 años y no hay ninguna perspectiva de que eso cambie. Y eso va produciendo un desgaste en los padres, en los abuelos, en los hermanos, ¿sí? Entonces, un criterio de elegibilidad es que la familia esté desgastada. Otro es la escasa o nula conciencia de enfermedad por parte del paciente. Hay pacientes que no tienen conciencia de lo que están haciendo. Cuando me refiero a conciencia, me refiero al conocimiento de lo que están haciendo. Entonces, esas personas no van a ir a pedir ayuda, y menos aún si lo hicieran por alguna situación, no lo van a poder sostener en el tiempo, porque para uno tomar una decisión que la sostiene en el tiempo, necesita un alto grado de conciencia de lo que está pasando. Si la persona no tiene conciencia, no va a tener lo que llamamos adherencia al tratamiento. No se va a quedar pegado a la recuperación. Dificultad manifiesta de la persona para sostener la abstinencia por sus propios medios. Esa persona que nos dice, mira, yo hace un montón de tiempo que quiero dejar, pero no puedo, me lo propongo, pero consumo y sigo. Esa persona. Tratamientos ambulatorios previos sin resultados consolidados en el tiempo. Gente que ha pasado por tratamientos de distinto tipo y no le han permitido obtener un resultado que sea sostenible en el tiempo. Acá viene otra cuestión, es que la sostenibilidad de una rehabilitación está en la continuidad. Muchas veces las instituciones cumplen un rol muy importante en el primer año, en la internación, pero después tienen sistemas de continuidad muy débiles, con el agravante de que esa persona que ha pasado 8, 10 meses, 1 año en un centro de rehabilitación, cuando se le da el alta y se le pasa a una fase ambulatoria, se lo instala nuevamente en la comunidad. Y la comunidad, para una persona adicta, es extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque la comunidad, la cotidianidad, está ligada a una serie de situaciones de conflicto, de estrés, de problemas, que lo remiten al paciente adicto a situaciones de un alto voltaje de angustia, que muchas veces lo que hace esa angustia es volverlo nuevamente al consumo.
Muchas instituciones tienen programas ambulatorios de 1, 2 o 3 veces en la semana, donde el paciente va cierta cantidad de tiempo, algunos 1 hora, otros 2, otras veces son 4 horas, y eso no alcanza, porque no hay rehabilitación si no se trabaja en el entorno y la cotidianidad del paciente. No hay rehabilitación, porque entender que porque el paciente dejó de consumir porque hace 8 meses que está internado, no es rehabilitación eso. Como había un viejo dicho que decía, en la cancha se ven los pingos. Bueno, cuando el paciente egresa de una internación de 8 meses, en la comunidad se ven los pingos, no adentro, donde no podía acceder a la droga, donde estaba vigilado las 24 horas, donde había una cantidad de elementos que le impedían el consumo. Y uno de esos elementos era no solo que no podía acceder a comprar droga, sino que también se creaba esto que les decía hoy, un mundo que no es el mundo de afuera. Entonces, el paciente sale muchas veces muy parecido a cómo entró. ¿En cuanto a qué? En cuanto a sus habilidades. Todos sabemos que una habilidad, sea la habilidad que sea, ¿cómo se desarrolla? Practicándola. ¿Y cómo la voy a practicar yo en un entorno que no me requiere esa habilidad? Bien, entonces, el último de todos, deterioro visible en el funcionamiento individual, familiar o social del paciente. Bien, obviamente el deterioro al paciente en que apuntamos en este programa PIDA es un paciente que está en deterioro. ¿Deterioro de qué? De su higiene, de su alimentación, de su cuidado personal, de todo lo que hace a la vida de un adulto. Hay un deterioro y un deterioro importante. Este es entonces el perfil de la persona que nosotros pretendemos ofrecerle este servicio. Esta prestación que nosotros ofrecemos, hay que hacer una separación entre lo que es la presencia de la contención física de lo que es la estrategia médica. Es decir, la contención física está dada por los acompañantes terapéuticos que cumplen una tarea de 24 horas al día, los 7 días de la semana. Es decir, el paciente que entra en este tratamiento no está solo nunca durante esos 3 meses, ¿sí? Para lo cual, entonces, armamos un grupo de personas que están calificadas, que son acompañantes terapéuticos, y que van a trabajar en base a un plan, como les decía hoy. Cuando se comienza el dispositivo, se genera un plan de trabajo para ese paciente que contempla una serie de aspectos que son los que los acompañantes van a trabajar. Por eso yo un poco hacía una aclaración con respecto al uso del término internación, porque la internación en la vivienda no es mínima, pero tampoco es ni media ni máxima. Es decir, el paciente tiene que circular. ¿Y para qué tiene que circular? Para desarrollar habilidades. Tiene que aprender a afrontar situaciones. Y algunas de esas situaciones van a transcurrir en el lugar donde está viviendo. Pero la gran mayoría suceden en la calle, donde el paciente va a tener que solucionar situaciones que se le presenten en la calle. Entonces, la contención física es el primer paso. Pero decimos, creando un escudo interdisciplinario alrededor del paciente en su propio contexto. ¿Qué es lo interdisciplinario acá? Es que el paciente que va a estar acompañado, como les digo, a las 24 horas, tiene que tener una asistencia psicológica y psiquiátrica. El paciente que llega a cumplir con el perfil que nosotros proponemos como criterios de internación, es un paciente que sí o sí tiene que estar medicado, porque solamente se puede llegar a ese perfil que yo les comenté en la placa anterior, todas esas situaciones, es si el paciente tiene un problema psiquiátrico. No hay forma de que el paciente continúe consumiendo si no tiene un problema psiquiátrico. Esto es lo que diferencia al paciente de aquellas personas que consumen, pero que en determinado momento dicen, yo no voy a consumir más, no tengo más ganas de consumir, esto se me va un montón de guita, quedo medio idiota, me peleo con mi mujer, dejo de consumir. Esa persona no tiene un problema psiquiátrico, tiene un hábito de consumo que es distinto, pero esa persona puede dejar de consumir por sí misma. Las personas que hablamos acá para este programa son personas que no van a dejar de consumir si no están sometidas a un tratamiento, porque seguramente la gran mayoría ya lo ha intentado, ya ha querido dejar y no ha podido,
porque su condición psiquiátrica de ansiedad, de emoción violenta, de culpabilidad, de montones de cosas diferentes que le puede pasar a una persona que está transitando un problema psiquiátrico, no le ha permitido dejar el consumo. Entonces, el psiquiatra es una pieza tan clave en este dispositivo como puede ser el psicólogo, que le va a ayudar a reconstruir y a entender su historia y dónde está parado en el presente y hacia dónde él se quiere dirigir, porque no nos tenemos que olvidar que el adicto es una persona que desde el momento que consumió está preso. ¿Preso de qué? De la droga. Y ese estar preso no le ha permitido nunca tener la libertad que tiene el ser humano de elegir qué quiere hacer con su vida, qué quiere estudiar, dónde quiere trabajar, con quién se quiere casar o no, o dónde se quiere vivir. No ha tenido esa libertad, porque la adicción no se lo ha permitido, pero entendiendo que esa adicción está pegada a un problema psiquiátrico. Y es el problema psiquiátrico el que no le ha permitido dejar el consumo y el que no le ha permitido acceder a esta libertad que todos tenemos derecho a ejercer en nuestra vida, que es decidir qué queremos hacer con ella. Entonces, en la intervención es fundamental el equipo de salud, que básicamente es psiquiatra y psicólogo. Eventualmente se puede necesitar algún otro profesional, y eso ya depende de la singularidad de cada caso. A ver, puede ser que un paciente tenga un alto compromiso orgánico. Es decir, no es raro ver pacientes con consumo intensivo de muchos años que tienen patología orgánica y que el mismo consumo no le ha permitido hacerse cargo de esa problemática médica que tienen. Entonces, bueno, puede haber casos donde necesitemos que haya un médico que chequee la evolución y organice para ese paciente su rehabilitación o su mejoría física durante esos 3 meses que está internado, y entonces organice, bueno, este paciente necesita que lo empiece a ver, no sé, un dentista, que lo empiece a ver un especialista en diabetes, o tiene un problema ya de tipo pulmonar, es decir, entonces va a haber casos, pero bueno, esos casos quedan por fuera del equipo básico imprescindible, que es todo esto que yo les estoy contando. También por ahí en determinado momento se puede llegar a necesitar algún enfermero profesional, pero no para todos los casos. Entonces hay profesionales que puede ser que participen en algún caso, pero no los tomamos como personal de base para todo paciente que ingresa a este programa de PIDA. Bien, sostén continuo y bloqueo de disparadores. Es decir, ¿cuál es el rol del acompañante? El acompañante terapéutico es el sostén cotidiano del paciente. Es el que ayuda a bloquear cualquier estímulo que lo conduzca al paciente al deseo de consumo o a situaciones de crisis. Por eso es que el equipo, y esto es algo que quiero que se entienda bien, yo realmente creo en este dispositivo y creo que es el mejor dispositivo que le podemos ofrecer a un paciente adicto. Por el grado de complejidad, el grado de totalidad que tiene en abarcar la problemática del paciente y el grado de profesionalización. Acá lo menos que vamos a tener son los menos en términos de formativos o de titulación, son los acompañantes terapéuticos, que todos tienen título terciario, todos. Los que nosotros tomamos, las personas que tomamos para este dispositivo, mínimamente son técnicos en acompañamiento terapéutico, mínimamente. Entonces, desde el vamos va a tener un equipo profesional y partiendo del rol del acompañante terapéutico, que es clave en el tema de adicciones, si hay alguien que ocupa el lugar central, es el acompañante terapéutico, porque es el que está en el día a día con el paciente, es el que frena los primeros obstáculos, los primeros estímulos que pueden desencadenar la crisis en el paciente. Es el que le va a estar mostrando en el día a día el modelo, lo que debe ser, algo que el paciente no lo ha podido incorporar. Por una u otra razón, el adicto no ha podido incorporar un modelo al cual seguir en su vida. Y esto no tiene nada que ver con el sentimiento, con el afecto. El adicto puede amar a su madre, a su padre, a sus hermanos, a los tíos, a los abuelos, pero ninguno de ellos convertirse en un modelo efectivo para el cual el paciente diga, yo quiero seguir por acá, yo quiero ser como el tío José, o quiero ser como mi mamá, o como mi papá, o como mi hermano mayor. De palabra lo pueden hacer, pero no en los hechos.
porque el modelo no se ha incorporado con la fuerza que se debe incorporar para que uno lo tenga como una guía eficiente en su vida. Entonces, esto es el rol del acompañante. Bueno, acá tenemos el equipo de salud y de control. Por eso dice estrategia, diagnóstico y control. El psicólogo y el psiquiatra ya más o menos se lo he estado conversando. El psicólogo es el responsable de la conducción de la psicoterapia individual y el diseño de plan terapéutico general adaptado al contexto familiar. Acá el plan de trabajo lo hace el psicólogo en este dispositivo. El psiquiatra es quien diagnostica, quien hace todo el seguimiento clínico, médico del paciente y obviamente el manejo estricto del tratamiento farmacológico del paciente. Y esto es clave. El paciente tiene que estar medicado y tiene que ser correcta la administración de la medicación en cuanto a dosis y en cuanto a horarios. Esto rara vez se cumple en el paciente que está externado, ambulatorio, si se cumple en el que está internado. Tiene un horario y una dosis que es respetada y que es dada en forma correcta. Y el supervisor general, ¿qué es el supervisor? ¿Cuál es la función del supervisor general? Lo que dice acá, la coordinación técnica global del estado del caso y el velado irrestricto del cumplimiento de los objetivos terapéuticos. El que es responsable del cumplimiento del plan no es ni el psiquiatra ni el psicólogo, es el supervisor. Resumidamente, los tres profesionales tienen, el psicólogo clínico es el que elabora el plan que se va a llevar adelante durante la internación domiciliaria, el psiquiatra es el encargado del diagnóstico y la medicación y el plan farmacológico, y el supervisor general es el que está encargado de toda la coordinación global del dispositivo. A estas tres personas le sumamos los tres acompañantes terapéuticos. Quiere decir que cada dispositivo para una persona en concreto tiene un mínimo de 6 profesionales trabajando para esa persona durante las 24 horas del día. Ahora acá les quiero dejar la palabra a la doctora Lebed, que nos cuente un poquito algunos aspectos vinculados a estas cuestiones que tienen que ver con la internación, que se nos suelen escapar por falta de información, falta de preparación, y tienen un papel fundamental. Ella ahora nos va a contar algunas cosas que les aseguro, ustedes mismos se van a dar cuenta, de que son fundamentales cuando estamos pensando en un dispositivo de este tipo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Por dónde empezamos? Yo diría empezar, más que, bueno, el encuadre legal, sabemos, seguramente ustedes también, si están dentro de este marco, si están acá reunidos, seguramente es porque hay algo que les preocupa. Sabemos que hay una ley de salud mental que intenta, desde el 2010, instaurar un nuevo paradigma que, con la reforma del Código Civil y Comercial, en el año 2015, se logra consolidar. ¿Qué es esto del nuevo paradigma? Entender que la regla siempre es la capacidad. Entonces, cuando una persona con adicciones no tiene una protección legal, en principio es difícil poder ayudarlo. ¿Por qué? Porque la ley considera que es capaz. Y como Hugo hizo en el recorrido de su presentación, y muchas veces lo dijo, y también lo sabemos, la voluntad ciertamente está viciada. La persona que está bajo una adicción no necesariamente está todo el tiempo consciente, digamos, de su enfermedad o de su adicción y no puede hacerse cargo o dar consentimientos válidos. Bajo esta situación, y que no esté protegido judicialmente, implica que quede bajo ciertos riesgos, sobre todo no solamente en algunas ocasiones para sí y para terceros, sino también para resguardar bienes, sus bienes o los bienes que puede recibir a futuro. Entonces, ¿qué se aconseja legalmente para empezar a resguardar a la persona que está bajo una adicción y sabemos que no está pudiendo salir de la misma? Esto de lo que voy a hablar está regulado a nivel nacional, quiere decir que no importa en qué provincia estemos, la determinación de la capacidad jurídica es un proceso judicial que se puede iniciar para resguardar al adicto. ¿Por qué empiezo con esto? Porque la determinación de la capacidad jurídica no implica declarar incapaz a la persona, sino solamente limitarle la capacidad, y esto es lo que se busca con la sentencia, que el juez conozca la realidad de esa historia
personal, familiar, y que llegue a determinar qué cuestiones no puedes decidir por sí esta persona. Supongamos autorización para medicarse o para dar una operación, bueno, cuestiones que lo puedan llegar a poner en riesgo, para administrar bienes. ¿Qué hace el juez en una sentencia? Determina con precisión qué es lo que puede hacer por sí y qué debe hacer a través de sus apoyos. ¿A qué llamamos apoyo? El apoyo generalmente va a ser alguien de la familia que se propone, puede ser uno, puede ser más personas, que se proponen para acompañar, para apoyar a esta persona en el proceso. Entonces, ¿qué pasa cuando no lo tenemos? Hay cuestiones que cuestan más conseguirlas, desde un pedido judicial, supongamos que tengamos que pedir una internación, es mucho más práctico ya conocer y tener una sentencia donde logramos ya demostrar bajo qué condiciones estaba esa persona, bajo qué parámetros legales tenía restringida la capacidad, y bajo esos parámetros siempre va a ser mucho más rápida también la respuesta judicial. La internación en sí de una persona, sea domiciliaria o no, tiene requisitos muy particulares, porque siempre tiende la ley, insisto y con esto empecé, a destacar y a respetar la capacidad jurídica de la persona. La persona es capaz, la ley presume siempre que la persona es capaz. Entonces, la internación en protección de esa persona o en protección de tercero, podemos ir a solicitarla, pero quien la va a determinar siempre es el equipo médico. Un juez ya no determina una internación, un juez ya no determina el alta, siempre es el equipo médico. ¿Qué hace el juez entonces en una internación? El juez controla que esa internación sea bajo parámetros que respeten la autonomía y esta libertad, esta capacidad que la misma ley le reconoce, para que no estén indeterminadamente internados, ¿no? Privados de su libertad. Entonces, lo que hace el juez es resguardar los derechos del paciente, en este caso, controlando que lo que un médico, psiquiatra, psicólogo diagnosticó y precisó como necesario para requerir la internación, siga vigente para conservarla. ¿Qué hace generalmente un juez cuando autoriza y le da legalidad a esta internación? Insisto, el juez no autoriza la internación. No hay que esperar la autorización del juez para internar. La internación, en estos casos, viene directamente determinada por el equipo médico. Lo que termina de hacer el juez es validar la internación. Para pedir necesitamos esto que estaba diciendo, no solamente una historia clínica, demostrarle al juez que hay una historia clínica, que hay antecedentes, que hay un informe médico, de psiquiatra, de psicólogo, ¿sí? Que está realmente justificada. La internación también podría ser por voluntad de quien está padeciendo la adicción. Podría dar su consentimiento, pero como también decía Hugo y contaba, puede tener momentos de lucidez para dar ese consentimiento y por momentos negarlo. En ese caso, si tuviera determinados o detallados los apoyos que resguardan su salud, podrían actuar cada vez que esta persona, el paciente en este caso, cayera en una recaída, digamos. A mí me gustaría que vos des un panorama de qué se tiene que presentar cuando se hace un pedido frente al Tribunal de Familia. Tanto en la internación como en la determinación de la capacidad jurídica. Son dos procesos distintos, ¿sí? Obviamente. Y por cada internación acá, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, piden, o por cada internación se hace un expediente distinto. Siempre lo clave y lo determinante, más allá de documentación, que voy a decir cuál, lo clave y lo determinante, tanto para la determinación de la capacidad jurídica como para la internación, es la historia clínica y el informe que haga psicólogo y psiquiatra. Esa documentación se junta con algo básico que necesita el juez para que veamos quién lo está presentando, es el DNI de las partes para acreditar identidad y la partida de nacimiento o la partida de matrimonio, algo que acredite, un certificado que acredite qué vínculo estoy teniendo con la persona a la cual estoy pidiendo por la internación o la determinación de la capacidad jurídica. Porque la ley establece quiénes pueden, no es que cualquier persona puede ir a pedir una determinación de la capacidad jurídica. En este caso, la ley establece que el propio afectado, el paciente puede ir a pedirlo, ¿sí? Que se lo determine,
para resguardarse él mismo, lo puede pedir el cónyuge, lo puede pedir la pareja, o lo puede pedir cualquier pariente por consanguinidad hasta el 4º grado. En estos casos, siempre, si no existe o no hay historia clínica o informe de psicólogo o psiquiatra, no le van a dar lugar. Porque es, insisto y vuelvo al principio, es la clave de la internación y es la clave de poder restringir la capacidad jurídica. ¿Es eterno? Digamos, ¿queda así prefijado para siempre una sentencia en donde se determina la capacidad jurídica? No. Al igual que en un proceso de internación, esto se va controlando, nada más que los tiempos son distintos, ¿no? La internación siempre se busca que sea en cortos plazos, periodos, y la determinación de la capacidad jurídica ya son plazos más largos, en donde se va reevaluando, se vuelve a evaluar toda la situación. El juez mismo tiene entrevistas con el paciente y lo escucha, se interesa por saber cuál es su opinión, se tiende a que se respete su voluntad, incluso los apoyos deberían garantizar que esta voluntad del paciente sea respetada, y en caso de que haya que restringir más la capacidad jurídica o devolverle algunas de las facultades que por momentos se le restringió, también es posible. Las dos cosas son posibles, ¿sí? Por momentos, si hay que ampliar esta restricción o devolverle al paciente alguna capacidad porque ya está en condiciones de poder ejercerla por sí mismo sin daño a sí mismo o a terceros, también las sentencias se van, o sea, ahí no se vuelve a generar un nuevo proceso judicial, sino que dentro del mismo expediente se va haciendo una reformulación de alguna forma de la sentencia, se vuelve a dictar una nueva sentencia. Esto, lo ideal sería que en algún momento recobre totalmente toda la capacidad, digamos que no tenga limitada la capacidad, pero siempre tener en cuenta que para el derecho y para el juez, la persona es un sujeto de derecho, antes era considerado un objeto, ¿sí? Y era tratado como un objeto, entonces no tenía derecho ni a ser escuchado prácticamente. Había un tercero que decidía por él y ahí se quedaba toda la situación. El cambio del nuevo paradigma es importante entender que, como la capacidad es la regla, la persona tiene el derecho continuo y constante de no solamente que lo escuche el juez, sino intervenir dentro del proceso, dar a conocer su opinión. Dentro del proceso es, pese a los certificados que se presenten para llegar a una determinación judicial, previamente la jueza o el juez ordena que sea evaluado interdisciplinariamente. Tiene que ser evaluado sí o sí por profesionales, es generalmente un psicólogo, un psiquiatra, del juzgado de familia. En ese caso sale un informe y del informe, de acuerdo a lo que el apoyo haya pedido, se hace también una evaluación de apoyos, se le restringe la capacidad solamente en pos o en protección de la persona. Esto, insisto, puede ir cambiando a medida que el tiempo avanza y se puede demostrar que hubo cambios, supongamos en este caso, en la evolución de la adicción. En caso de tener, por ejemplo, el CUD, también sería bueno presentarlo porque ya hay una determinación previa, ¿no? De un certificado de discapacidad. Entonces, como para que nos den un certificado de discapacidad, llegamos ya a hacer toda una tramitación administrativa previa. Eso ya garantiza también que hubo alguien que intervino previamente para que nos den ese certificado. Entonces, nunca viene de más justificar debidamente y desde el plano médico sobre todo el motivo del por qué se le quiere limitar la capacidad o se le quiere privar de alguna forma de la libertad también con una internación. Las internaciones pueden ser en este caso voluntarias o pueden ser compulsivas. Cuando es necesario estabilizar al paciente, no nos queda otra solución o salida que una internación compulsiva. Y en el caso de la internación compulsiva, volvemos a lo mismo. No se necesita una orden judicial para internarlo. Ante la urgencia, quien interna y decide la internación y la estabilización es el cuerpo médico. La diferencia está con respecto al paradigma anterior, es que casi en forma inmediata se debe informar al sistema judicial para que se controle la legalidad de esa intervención y de esa internación
y pueda seguir. Dentro de ese proceso, cuando el juez recibe la información, otra información nueva sobre la internación compulsiva, mira todos los informes médicos que justifican, la historia clínica que justifican esa internación, y en general lo que hace es ir solicitando, exigirle al equipo médico que vaya regularmente informando en el expediente cómo transcurre, digamos, la evolución. Esto es a fin de evitar que la internación sea prolongada indebidamente. Pero en cuanto a los requisitos y documentación, es prácticamente para todos y esencial informes médicos, ¿sí? De que hablé tanto para una determinación de la capacidad jurídica como para la internación. Bueno, muy didáctica tu explicación, Yamila, y seguramente este tema es una aproximación a la problemática jurídica que deba ir profundizándose en cada proceso en particular. Estaba leyendo donde dice protocolos de crisis, que habla de situaciones de compensación clínica. En esos casos, supongamos, donde puede llegar a haber una internación domiciliar y demás, si llega a haber una situación de crisis, en ese caso, en ese contexto en general, insisto, la intervención debe ser inmediata del equipo de salud. No necesitamos ni se requiere la autorización judicial. O sea, eso es importantísimo tenerlo en cuenta, porque generalmente la gente piensa que si no hay una orden del juez, no se lo puede internar, incluso en ocasiones hay mitos de que el hospital o el lugar, la internación, puede ser rechazada porque no hay una orden del juez. Y en verdad no es así. Ante una crisis se debe internar para estabilizar al paciente y a posteriori, digamos, se debe informar al sistema judicial para que legalicen la medida, solamente de esa forma. Y después, en cuanto a la orientación, para garantizar cada decisión familiar y demás, es que el consentimiento informado implica y es que a uno le den el detalle, ¿sí? Sea de la historia clínica, de los pasos que van a seguir, que le den esa información. Y si hablamos de derechos y de judicializar, si hay algo para judicializar, es que esta internación domiciliaria es un derecho tanto para el paciente como para la familia, que está garantizada por la ley y que para las obras sociales o prepagas es una obligación porque está dentro del programa médico obligatorio. No es excusa que digan que no tienen profesionales, no es una excusa. Lo pueden decir, pero la familia o el paciente tienen derecho a exigir el cumplimiento. Si no lo dan en forma ordenada, se puede hacer un amparo de salud. Muchas gracias, Camila. Muy claro tu explicación. Gracias. Si tienen alguna pregunta concreta. Sí, ahora vamos a dar el cierre y después pasamos a las preguntas. Bueno, esta frase de transformar la preocupación en una estrategia clara también es parte del tratamiento. ¿Qué significa esto? Que uno tiene que tener claridad como familiar de cuáles son los pasos que se deben de cumplir. Una estrategia con respecto, bueno, ¿cómo voy o qué voy a hacer yo para ayudar a mi familiar que está en consumo activo? Y para eso tengo que tener una estrategia. Eso es lo que nosotros queremos asesorar, la estrategia. Y acá está lo que serían los primerísimos pasos para seguir. El primer paso es la comunicación inicial que la familia tiene que hacer con nuestro servicio de WhatsApp, de redes sociales. Ahí damos el primer contacto, las primeras explicaciones, para dar lugar a un segundo contacto. Es indispensable la videoconferencia, porque todo esto que estamos hablando hoy es necesario conversarlo y muchas veces hay cosas que hoy no vamos a tratar que es necesario que la familia sepa. Por eso estos dos pasos, tener el contacto inicial y hacer la videoconferencia, son los dos pasos fundamentales iniciales. A partir de ahí de la videoconferencia es donde se abren las distintas acciones. Esto que recién comentó Yamila de los procedimientos legales que exigen cierta documentación. Bueno, la organización que acompañamos está en condiciones de ofrecer a las familias los requerimientos de documentación que puedan necesitar, es decir, la historia clínica, el diagnóstico, todos nuestros servicios que tienen que ver con parte de psiquiatría y de psicología, que son online, están disponibles para cualquier persona
que necesite ir generando la documentación que explicó con claridad recién Yamila, que hacen a una historia clínica, a un pedido médico. Eso nosotros lo podemos hacer, y esto es importante porque muchas veces encontramos gente que nos consulta de localidades que por ahí son muy pequeñas o no tienen los servicios necesarios desde este punto de vista de la psiquiatría, de la psicología. Bueno, nosotros podemos llegar perfectamente porque nuestros servicios son online. Los servicios que son presenciales son los de los acompañantes terapéuticos. Los otros tres profesionales, que son el psicólogo, el psiquiatra y el supervisor, son servicios que se brindan online. Y esto tiene mucha importancia que se brinden de esta manera. ¿Por qué? Porque lo que nosotros podemos ofrecer al ser un servicio online de estos profesionales, profesionales que están altamente calificados para esta tarea y que no vamos a encontrar en una localidad pequeña o mediana de una provincia, porque generalmente no es que no tengan profesionales, no tienen profesionales especializados, que es otra cuestión. Puede haber un psicólogo en un pueblo, puede haber un médico psiquiatra, sí, por supuesto que puede haber, pero gente que tenga las certificaciones como especialistas, que tengan la experiencia, no, es muy difícil. Y eso es lo que podemos hacer a través de la modalidad online. Yo entiendo que todavía estamos en un proceso de aculturación, de pasar de las prestaciones presenciales a las prestaciones online, y muchas veces las personas no se sienten cómodas o no están seguros de que la prestación vaya a tener la misma calidad si es por internet que si es por forma presencial. Yo les aseguro que es no solo la misma calidad, sino que muchas veces, como el caso que recién les conté, que se necesitan realmente especialistas en psiquiatría y en psicología vinculados a la adicción, es superior la prestación que se da por internet. Por supuesto que después está el trabajo de campo, que son los acompañantes, que obviamente eso es presencial, están en momento a momento y al lado del paciente. Entonces, en esta charla que les propongo de videoconferencia es donde se pueden hablar todas estas cosas. Hay cosas que se pueden hablar por el WhatsApp y otras que no se pueden hablar por la complejidad que tienen. Entonces, tenemos los dos recursos. Hagamos el contacto inicial con el WhatsApp y luego pasemos a un encuentro de videoconferencia donde ahí tratamos todo el tema en detalle. Tanto uno como otro son los contactos indispensables y necesarios para llevar adelante este proceso. Ninguno de los dos contactos tiene costo para la familia, son contactos sin costo. Y obviamente, bueno, ahí también en esa videoconferencia es donde se pueden hablar de las cuestiones vinculadas a esto que muy bien explicó Yamila, el tema de las obras sociales, cómo proceder con la obra social para garantizar que su obra social les brinde el beneficio de la cobertura, y para eso hay todo un procedimiento. Entonces, por eso es muy importante que más allá de esa charla por WhatsApp inicial, se pase luego a una videoconferencia. Bueno, si hay alguna pregunta que quieran hacer, pasamos ahora al tema de preguntas. Vamos con las preguntas. Había levantado la mano Marcelo. Hola Marcelo, buenas Buenas noches. noches. Sí, yo me presento como corresponde. Pertenezco al SPB, ya saben lo que es el Servicio Penitenciario Bonaerense, soy agente de seguridad, soy AT en formación, estoy haciendo un curso sobre el abordaje del AT en los consumos problemáticos. Soy un consumidor problemático, tengo la problemática y hoy me considero, por eso me veo reflejado en lo que habló Hugo en toda la charla, tengo un consumo problemático de alcohol. Y hoy me considero que soy. Tengo un problemático en recuperación sin consumo, hace ya aproximadamente 4 o 5 años. Y estuve en 2 dispositivos que ya la nombró Hugo, una comunidad terapéutica, la cual salí, egresé y volví al consumo, a la recaída. Y después estuve en una unidad psiquiátrica, en la que me dieron de alta y estoy en ambulatorio ahora. Fue más, lo mío una presentación, porque duda no tengo, porque conozco el tema, Bueno, estoy capacitándome, bueno, eso. qué mejor que la presentación desde lo vivencial, Marcelo. Solamente las personas que han transitado o que transitan el problema del consumo saben realmente de qué se trata, y a veces se comete el error de pensar que porque no han podido superarlo, no saben de qué se trata. No ese es el problema en el adicto, de que no sabe de qué se trata. No puede y no sabe cómo salir adelante sin un apoyo, pero saben de qué se trata. Así que bueno, muchas gracias por tu
por tu presentación. Gracias, Marcelo. Sandra, buenas noches. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Sandra? Hay algo que no entendí. Sí. Sí, Sandra. ¿La acompañante terapeuta es virtual? No, por eso decía, el acompañamiento terapéutico es presencial, está en presencia, digamos, valga la Pero si son las redundancia. 24 horas, ¿esa Sí. persona vendría a mi casa y estaría conmigo todo el tiempo? Mientras dure el dispositivo, sí. ¿Día y noche? Día y noche. Sí. Por eso yo les Tendría que comentaba, tener un lugar para que esa persona esté conmigo. sí, habría que ver, puede ser en el mismo lugar donde duerme tu familiar, si es que tiene un espacio. De cualquier manera, la presencia del acompañante nocturno no es para dormir, es para acompañar. Es decir, tiene que estar despierto, digamos, esa es la función del acompañante. ¿Por qué? Y porque a veces se dan de administrar o suministrar drogas a personas que están en su casa, y otra vez hablaba con miedo de confundir la localidad, pero creo que era gente de Formosa. En el barrio estaban los amigos entre comillas, de esa persona, y se organizaban para hacerle llegar sustancias. Entonces, la acompañante tiene que estar Claro, despierta. pasa que en mi caso, bueno, después lo hablaremos de manera personal, pero yo vivo en la casa de mi mamá, lo cual ella está con cuidadoras, y yo no sé si puedo incorporar a alguien más en mi domicilio. No vivo sola. Bueno, por eso está este tema que decíamos de la videoconferencia, porque apunta un poco a eso, es decir, apunta a lo que nosotros queremos ofrecer y entendemos que es un recurso válido y que le tenemos confianza que va a ser exitoso, pero también está las dificultades que tiene la familia para tomar nuestra propuesta, que a veces puede ser de tipo económico, otras puede ser de tipo habitacional. Entonces, ahí es el momento donde tenemos que, nosotros en la jerga nuestra decimos tallar la demanda, es decir, le damos, como hace el escultor, un formato a ese pedido inicial que es exclusivo, singular, propio de esa familia. Otra familia va a tener otra demanda, otro pedido. Entonces, eso es importante de hablar y obviamente juntos tratar de ir salvando los obstáculos que haya para lograr a buen término. A veces el armado del dispositivo no es de un día para otro, no es que esto se arma y ya pasado mañana empezamos. No es así. Esto se tiene que ir cumpliendo básicamente objetivos de distintos puntos de vista, desde el punto de vista habitacional, desde el punto de vista de tener armados los equipos. Nosotros tenemos base de datos de profesionales, de acompañantes, pero a veces coincide, otras veces no, con la localidad puntual de donde está el pedido. Entonces hay que armar el equipo. Esto que explicó muy bien Yamila, hay que ver las presentaciones que es necesario hacer. Es decir, si bien esto se puede iniciar y simultáneamente, como ella les contó, se puede hacer en paralelo la internación con la denuncia de la internación en el tribunal y del comienzo del dispositivo, y se va haciendo en paralelo toda la tramitación, bueno, hay que hacerlo, ¿sí? Entonces, esto no es una cosa sencilla que la hacemos de un día para el otro. Por ahí hay que hacer presentaciones en la obra social, hay que llevar documentación, hay que tratar primero de lograr un entendimiento con la obra social. Por ahí la obra social se resiste y hay que ir, como decía Yamila, vía amparo judicial, es decir, pedir a la justicia que nos apoye en el derecho que tiene esa persona a ser atendida a través de su obra social. Es decir, cada caso es una situación especial, es un mundo. Y algunos pueden requerir más tiempo para iniciar el dispositivo y otros pueden ser más favorables las condiciones y comenzar más rápido. Pero cada caso es puntualmente singular. Hugo, Okay. Sandra, yo te había presentado los papeles de Sandra de Premedic, de la obra social, que no le quieren atender el caso. Ella es Sandra. Mirá vos, Sandra, nos conocemos de los diálogos, no sabía que eras vos, Sandra. Bueno, ahí tenés un caso, Sandra, de todas las dificultades que hay que solucionar para tratar de llegar a buen término con el dispositivo. ¿Cuánto hace que estás vos tratando de ver cómo vas sorteando o las negativas de la obra social o cómo armar el dispositivo para que vos lo puedas hacer en función de tu necesidad de continuar trabajando? Es decir, cada situación es particular y hay que trabajar como para solucionar los obstáculos puntualmente. Un caso, llamémosle así, es un caso muy ilustrativo de cómo a veces el inicio de un dispositivo puede llevar un tiempo todo el armado.
pero después ese tiempo se recupera. Si trabajamos bien cuando nosotros decimos 3 meses, yo sé lo que estoy diciendo. Por supuesto que puede haber casos donde ya en el desarrollo hablemos con la familia de una renovación del dispositivo, porque no se puede alcanzar los objetivos en los 3 meses. Alcanzar el objetivo, como les decía hoy, no es dar por finalizado el problema del consumo, es poder pasar a otro dispositivo más sencillo, con menos requisitos, llamémosle, de todo punto de vista, y por ahí los 3 meses estamos en mitad del proceso. Quizás esos 3 meses se transforman en 4, en 5, en 6 meses, pero en 3 meses se reducen varias cosas. La primera es la del consumo, no hay consumo. La segunda es que la persona empieza a recobrar una conciencia y una lucidez que no tenía mientras estaba en consumo. Entonces puede empezar a entender el tratamiento, su problemática, lo que las personas que trabajan con él le van hablando. Es decir, se crea otra condición muy distinta al del comienzo inicial del tratamiento. Y la tercera es la modificación que se va produciendo en el entorno, porque pasamos de un entorno especialmente familiar, negativo, desesperanzado, a veces agresivo con el paciente, a un entorno mucho más positivo, mucho más esperanzado, porque va viendo que el paciente va logrando cosas. Entonces, esos 3 meses que ponemos, esos 90 días que ponemos, tienen una fundamentación, no es una cosa ilusoria. Pero bueno, ya les digo, en esto no hay generalidades, hay singularidades. Tal que lo puede lograr en 3 meses y que lo va a tener que lograr en 120 días. Gracias, Sandra. De nada. ¿Alguna pregunta más? No, cualquier cosa después lo hablamos de manera particular, así los dejo hablar a los demás. Sí, Sandra, gracias. ¿Cómo no? Marcelo, levantó la mano. Sí. Sí, hola. Sí, Marcelo. ¿Esto va a ser los miércoles o tiene un tiempo o esta charla? ¿Cómo es? No. El tema es así, nosotros estamos haciendo un promedio de 2 presentaciones mensuales de webinar en cuanto a que tenemos la intención de informar los recursos que se disponen para distintas problemáticas. Te acompañamos, es una organización que trabaja sobre diferentes problemáticas, no solo sobre el tema de adicción. Ahora, a propósito de tu comentario, Marcelo, el día 26 vamos a hacer una presentación del servicio de SATA. SATA es el Servicio de Acompañamiento Terapéutico en Adicciones. Es una alternativa, obviamente, para personas que están en consumo, pero con otras características, no de las que hablamos hoy. Lo que me quedó, que ahora me doy cuenta, pido disculpas, de hacer un comentario que va a ser breve, pero es muy importante. El servicio de PIDA incluye todo esto que hablamos hoy, pero también incluye un servicio que nosotros tenemos que se llama SOFA, que es Servicio de Orientación Familiar en Adicciones. Ese es un servicio que nosotros lo ofrecemos para distintas situaciones, familias que están queriendo empezar a comprender algo de lo que ha pasado con su familiar, por ejemplo, o situaciones donde hay una conflictividad entre la familia y el paciente respecto a que no quiere participar en una rehabilitación. Es decir, es un programa muy elástico que tenemos, que consiste en un psicólogo que va a estar con la familia una vez en la semana, y para ir tratando todos los temas, esto que tiene que ver con orientación y contención y el soporte permanente para consultas que le puedan hacer a ese psicólogo. Ese servicio, SOFA, está incluido dentro de la prestación de PIDA, y toda familia que está incluida en este dispositivo PIDA tiene la participación en el servicio SOFA. ¿Esto para qué les va a servir a la familia? Para plantear las dificultades que están teniendo, esto que se puede ir presentando en la convivencia o que se puede ir presentando con el paciente y su pareja o sus hijos, es decir, las distintas situaciones familiares. Este es un proceso que está presente en todas las personas que participan de PIDA. Y es un programa que está específicamente de soporte familiar. Así que bueno, los invitamos para el 26, si quieren participar de esta charla sobre el servicio de acompañamiento terapéutico en adicciones, que es otro dispositivo, como les decía hoy, es diferente, apunta a una problemática, en términos generales podríamos decir que es más leve o más liviana, que tienen las
personas que requieren de este otro servicio PIDA. Y bueno, vamos a dar una charla para presentar y que se conozca el servicio. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias por haber Gracias por estar. Y gracias, Yamila, por tu participación. Gracias, Yamila. Gracias a ustedes, saludos.